Bien, que el Señor les bendiga a mis hermanas, a mis hermanos. Antes que todo, tengo un aviso de utilidad pública. Dice que hay 2 autos rojos que están mal estacionados, al parecer. No me acuerdo qué es lo que me dijo el pastor, las luces prendían. Estaba como medio complicado, ya. Pero dice que el vehículo es PR JZ65 RT HF23. Los 2 dueños de vehículos, por favor, que se acerquen al estacionamiento. No me acuerdo si era la luz encendida, parece. Algo por ahí. Estaba tan concentrado que no me acuerdo. Ya. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Me falta el computador. Bien, estamos siguiendo con el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 6. Bien, el hermano. Bien. Bien, hermanos, vamos a orar primeramente. ¿Qué le parece que oremos al Señor? Para que el Señor sea guiando la clase, nos enseñe su Espíritu Santo. ¿Ya? Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, llegar hasta tu casa de adoración. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Y hasta aquí has sido fiel, Señor, con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. A pesar de nosotros, Señor, tú haces tu obra, Señor. A pesar de todas nuestras debilidades, de todo lo malo que podamos tener, tú, Señor, cumples tu propósito, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Y en esta hora pedimos, Señor, que tú seas, en esta clase, Señor, que tú seas obrando. Primeramente, Señor, saca de mí toda ansiedad, toda aquella cosa que perturbe, Señor, todo pensamiento ajeno a tu palabra, todo pensamiento que quiera entorpecer, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que fluya, Señor, para que venga una palabra fresca, Señor, una palabra, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y pueda producir, Señor, vida en cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te glorificamos y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, que el Señor les bendiga. Bendiciones. El texto que sale ahí dice, y recibiréis poder. Este es el texto clave del libro de los Hechos. ¿Ya? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay 2 palabras importantes, que es dinamín, que es la palabra en griego, y la palabra mártires, que es la palabra testigo, que es la palabra original de la palabra testigo, es mártir. La palabra mártir cambió en el tiempo, evolucionó a raíz de lo mismo, de lo que pasó, digámoslo así, en la misma Biblia, en lo que pasó en los primeros mártires de la iglesia, que ser testigo no solamente era testificar, sino que también había que ser mártir, o estar dispuesto a ser mártir por ser testigo, más bien dicho. ¿Ya? Entonces, aquí hay 2 palabras clave. ¿Y por qué lo menciono? Porque vemos cómo empieza el libro de los Hechos con esto, que es súper importante, porque la iglesia vendría a conformarse como tal una vez que viniera la promesa de parte del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Que vendría el Espíritu Santo, que serían bautizados en el Espíritu Santo, ¿ya? Y eso se puede ver en Pentecostés. Cuando vino, ¿no es cierto?, el derramamiento del Espíritu Santo, vino en Pentecostés, fueron bautizados en el Espíritu Santo y muchos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y los que estaban ahí lo oían, incluso lo oían en sus propios idiomas. Y ahí, ¿no es cierto?, se levanta Pedro y predica, ¿no es cierto?, y dice que los que están ahí no están llenos de mosto, no están ebrios y todo el asunto, y les predica
predica a Jesucristo. Y ahí empieza la iglesia a crecer, ¿no es cierto? Se convirtieron, creo, por primera vez como 3.000 personas. Y después viene otra predicación, ¿no es cierto? Después viene unos milagros, viene la parte de los milagros, y cuando ocurre este milagro, ¿no es cierto?, del hombre paralítico que camina, ¿no es cierto?, viene este milagro y se aprovecha también la oportunidad para predicar el evangelio y se convierten como 5.000 varones, dice. Y después de eso viene y crece la iglesia, y la iglesia, ¿no es cierto?, crecía en gracia y en el conocimiento del Señor, y dice que tenían unánimes todas las cosas y que tenían el favor del pueblo, ¿ya? Y a raíz de esto la iglesia iba creciendo hasta llegar, ¿no es cierto?, al capítulo 6, cuando veíamos la semana pasada cómo, ¿no es cierto?, los griegos, ¿no es cierto?, los judíos griegos murmuraban o se quejaban porque las viudas de habla griega eran desatendidas, porque había crecido mucho la iglesia, hermano. Había crecido mucho la iglesia, y como había crecido la iglesia, ya los apóstoles, que eran los que hacían la redistribución, las mesas, y predicaban la palabra y tenían todo a cargo, no daban abasto. Entonces era necesario que ellos dejaran eso para dedicarse a la palabra y a la oración y en la enseñanza, y dejar a hombres, ¿no es cierto?, para que atendieran a las viudas griegas, a hombres fieles, ¿no es cierto?, y hay varios requisitos para que entre ellos, ¿no es cierto?, pudieran hacer esta labor, ¿ya? Y dentro de ella había un hombre que se llamaba Esteban, ¿ya? Era Esteban. Bien, y mire, y aquí por qué le muestro esta parte de mártir y dinámico, que es la palabra poder. Porque realmente se cumple la palabra, que recibiréis poder para ser testigo, porque la única manera de ser testigo es recibiendo el poder del Espíritu Santo. Porque la iglesia sin poder del Espíritu Santo, hermano, no va a lograr nada. Porque van a venir pruebas, van a venir momentos difíciles, ¿y qué va a hacer la iglesia? Vamos a echar un paso atrás, por miedo, por temor, como le pasaba a Pedro antes de convertirse al Señor. Por temor negó a Jesús, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, no cayó, hermano. Predicó la palabra del Señor. Predicó y se convirtieron muchas personas. Bueno, y también la palabra mártir, porque ellos, al predicar la palabra, muchos de ellos iban a tener que dar su vida. Y aquí vemos el caso de Esteban, que por entregar la palabra de Dios, tuvo que entregar su vida. Llegó a ser un mártir, por lo tanto se cumple la palabra del Señor. Bien, y vamos a hablar entonces de Hechos capítulo 6, del versículo 8 al 15. Porque la semana pasada el hermano pastor Guillermo Hinojosa nos habló sobre la elección de los diáconos. Y ahora ya elegidos los diáconos, ahora vemos a uno de ellos, que es Esteban. Vamos a hablar de Esteban, ¿ya? El título que le puse es Falsos Testimonios y Cara de Ángel. Es para llamar la atención un poco, ¿ya? Siempre los títulos, ¿se han dado cuenta en los diarios? Pero un tremendo título, después te lee, no era tanto como lo que ellos pensaban. No es que sea un fraude esto, hermana, por si acaso. No crea que este es un fraude, ¿eh? Ya, bien, la lectura bíblica, hermanos. Esa es la lectura bíblica. Perdón, no se ve ahí, lo tengo yo, pero hermano, la lectura bíblica, la otra diapositiva. Pero ustedes, por mientras, por favor, Hechos 6, del versículo 8 al 15. ¿Ya? ¿Estamos? Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre
no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Amén? Bien, el texto clave acá va a ser el versículo 8. Lo vamos a leer, pero acuérdense de las comas, que las comas son para respirar, para pausar, los puntos también. Entonces, pero es cortito, así que no creo que nos enredemos mucho, ¿ya? Hechos 6, 8. A la cuenta de 3 lo vamos a leer, ¿ya? 1, 2, 3. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hasta ahí nomás. De nuevo, lo vamos a aprender de memoria. 1, 2, 3. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 6, 8. Amén. Bien, sigamos. La historia de Esteban. Esteban, avancemos ahí. Esteban era miembro de la iglesia local de Jerusalén y se menciona en la Biblia, en el libro de los Hechos. El nombre de Esteban significa corona. Viene del griego estéfanos. El origen de Esteban no se conoce con exactitud. Sin embargo, algunos creen que era un judío de la dispersión que creció fuera de Palestina y hablaba griego. ¿Ya? Eso es lo que se dice de Esteban. Bien, avancemos. El diácono Esteban. Ahí está. Entonces, ¿qué pasaba? Lo primero que tenemos que ver en el capítulo 6, versículo 1 y 2, ¿no es cierto? Cuando les comentaba que los griegos, ¿no es cierto?, murmuraban porque desatendían a las viudas de los griegos, ¿ya? Entonces, aquí lo que es importante, como decía el hermano Guillermo, es que todos eran judíos. Lo que pasa es que uno eran de habla aramea y otros eran de habla griega, ¿ya? Voy a hacer bien, tratar de hacerlo rápido esto, pero ¿por qué hablaban arameo los hebreos? Porque ellos fueron cautivos, ¿no es cierto?, en Babilonia, y ahí se hablaba el arameo. Y estuvieron 70 años en Babilonia, por lo tanto el idioma que ellos aprendieron fue el arameo, ¿ya? Y ese fue el idioma que ellos empezaron a hablar. Y los griegos, ¿no es cierto?, porque cuando vino la dispersación, hay varias dispersaciones, acuérdense que los del reino del norte fueron atacados por los asirios y fueron llevados cautivos, y ahí se fueron, los sacaron de la tierra. Y yo me atrevería a decir que nunca se habla en la Biblia de que el pueblo del norte volvió a su tierra. En cambio, sí la Biblia habla de que los que estuvieron en el reino del sur volvieron a Jerusalén. ¿Se acuerda cuando Esdras lee la ley y todos lloraban ahí? ¿Y qué hacía Esdras? Tenía que interpretarla. ¿Por qué? Porque ellos no conocían el hebreo. Ellos hablaban arameo, entonces tenían que interpretar, ponerle el sentido. Esa es la primera clase hermenéutica que se hizo en la Biblia, fue cuando Esdras habló sobre la palabra, sobre la ley, y hubo que interpretarle, ponerle el sentido a lo que estaban leyendo, a lo que estaban leyendo. Bien, y ahí entonces, y de ahí, bueno, después viene Alejandro Magno, que también conquistó, ¿no es cierto?, muchos pueblos, y dentro de ellos estaban los judíos, y muchos judíos, ¿no es cierto?, adoptaron el helenismo, que es tomar la cultura griega y el idioma griego, ¿ya? Y por eso que ahora muchos judíos se dispersaron por muchos lados, otros nacieron en otras naciones, como Bernabé, creo que nació en Chipre, era de Chipre de nacimiento, pero él era de judío por descendencia, ¿ya? Y aquí esos eran judíos que uno eran de habla aramea y otro eran de habla griega. Y las viudas, ¿no es cierto?, de los
judíos que hablaban griego, dice que eran desatendidas. Y por eso que los apóstoles decidieron que vinieran, ¿no es cierto?, y se eligieran a 7 diáconos que tenían que tener ciertas características, ¿ya? Que son las mismas que tenemos cada uno de nosotros, ¿ya? Nadie dijo amén. Nadie dijo amén, porque estaban dudando, yo los veía de acá con cara dudativa. Ya, bien, sigamos. Entonces, vamos a ver las características, porque uno de esos diáconos era Esteban, ¿ya? Era Esteban. Vamos a ver las características que tenía Esteban. Dice que era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿ya? En el 6.3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, Hechos 6.5. Dice, esta propuesta agradó a toda la asamblea, escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Próscoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Entonces, el primero que se nombra, fíjense que a Esteban, ¿ya? Y de quien se da una característica especial, primeramente es a él. Dice, a Esteban, dice, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y de los demás se sigue, pero bueno, aquí después vamos a ver, los hermanos pues más adelante van a ver, hablar sobre Felipe, que también fue otro que se destacó, lo destaca la palabra del Señor. Y también estaba Nicolás, un prosélito de Antioquía. Alguien preguntó el otro día qué es lo que era prosélito. Ahora, ¿quién puede decir lo que es un prosélito? Porque el pastor Guillermo Hinojosa dijo que era lo que era un prosélito. ¿Qué es lo que es un prosélito? Hermana Magdalena, hay que ponerme los lentes para verla. Ahora sí. A la religión judía, ¿cierto? Que tomaban para sí la religión judía. ¿Está bien el pastor Guillermo, no? Ah, está bien. 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 Otra dice, que también dicen en Hechos 6.8 dice, lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Ya? Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bien, hasta ahí hemos hablado sobre Esteban. ¿Qué les parece a ustedes las características que tenía Esteban? Tenía todo, ¿no es cierto? Estaba lleno del Espíritu Santo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y que primeramente fue elegido para la distribución de las mesas, ¿verdad? Quizás podrían decir hoy un trabajo menor, pero aquí hay 2 cosas importantes. Que eso no lo limitó para que el Señor lo usara, para que él pudiera tener un ministerio de la palabra del Señor. Aquí nos enseña algo que a veces nosotros ponemos límite a nuestra vida. Yo soy predicador, yo soy músico, yo soy adorador, yo soy, no sé, evangelista, y de ahí yo soy. Pero lo importante es lo que el Señor quiera. Entonces, no se limite, hermano, porque el espíritu que está en Esteban es el mismo que está hoy. Y Él nos puede usar. Él, ¿no es cierto?, a pesar que era distribución de las mesas, y fíjese los requisitos que tenían que tener. O sea, aquí no podemos decir que la persona que está en la puerta para saludar a los hermanos, el trabajo de él sea menor que el que está adelante. Todos los trabajos en el Señor son para la gloria y la honra del Señor. Por lo tanto, todos son importantes,
porque usted no sabe a quién puede recibir en la puerta, no sé, con un saludo, con una mirada, con una oración. Si el Señor le da discernimiento de espíritu, puede saber a cómo viene la persona, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Entonces, toda persona que ejecuta alguna labor en el reino de Dios tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y no decir, el hermanito nuevo lo ponemos en la puerta. El hermanito, más o menos, ahí. No. Todos, hermanos. Porque para el Señor no hay niveles. Los cargos son humanos. Algunos se llaman apóstoles, otros se llaman no sé cuántos, y reverendo, y no sé, pero ante el Señor somos todos iguales. Y el Señor puede usar a cada uno de nosotros, como Él quiera. Por lo tanto, aquí vemos cómo Esteban, un hombre que servía a la mesa y que tenía que tener unos requisitos importantes, y que esto nos da a entender que todas las personas que trabajan en el reino del Señor tienen que tener requisitos, no un currículum vitae de que estudió, no, sino que un requisito espiritual. ¿Ya? Teniendo claro que todos somos siervos del Señor. Por eso que la palabra diácono es servicio, es siervo, alguien que sirve. Y todos, en ese sentido, todos somos siervos, porque todos servimos al Señor. Bien, sigamos. Dice, desarrollo de Hechos 6 del 8 al 15. Ministerio de Esteban. Confrontación. Versículo 8. Capítulos. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Alguien me lo puede leer? La hermana aquí adelante que está más concentrada, ¿no? Hermana, ¿quién va a leer? Aló. Ya, pues no peleen, por favor. De una. 6:8. Sí, 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ya, y el 7 también, por favor. Perdón, El 9. El 9, es que me quedé con el 6, yo no sé por qué. Ya. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Ya. Bien, entonces aquí había uno de la sinagoga de los libertos, ya, un vocablo griego que puede traducirse como congregar. Sinagoga es congregar. Llegó a la lengua latina como sinagoga y a nuestro idioma como sinagoga. En concreto nos estamos refiriendo al verbo sinagein, que puede traducirse como congregar o reunir, y que es fruto de la suma de dos componentes, sin, que es sinónimo de junto, again, que significa conducir. Entonces, la sinagoga nacieron hace muchos años atrás. Algunos dicen que en Egipto, otros dicen que en Babilonia, pero digamos que muchos años atrás. Y era el propósito, como habían sido dispersos los israelitas, ellos se juntaron después en las sinagogas, en los lugares que están. En distintos países hay sinagogas. ¿Y ahí qué es lo que hacen ahí? Leen la Torá, oran, alaban. Fíjense que el culto que nosotros tenemos es símil de la sinagoga. Hacemos lo mismo que, digámoslo así, hacen los judíos en la sinagoga. Cantan alabanza, oran, leen la Torá, la Biblia, igual que nosotros. Y en distintos lugares habían sinagogas. Y los libertos eran judíos que habían sido esclavos romanos y que ahora eran libres, y había una sinagoga con ellos, con también decía ahí los de, ¿quiénes más están? Los de Cirene, que como de África de ahora, sí. ¿Quién más estaba? Los de Cilicia. ¿Quién más? ¿Quién era de Cilicia? Aquí esto, geografía bíblica. Pablo, ¿no es cierto? ¿De qué lugar era de Cilicia? Tarso. Y Tarso era de Cilicia. Entonces, algunos, yo no sé, porque no lo dice la Biblia, pero muchos dicen que Pablo estaba ahí en ese momento. Como él era de Tarso y habían de Cilicia, puede que Pablo haya estado ahí, Saulo en ese entonces, haya estado ahí cuando vino toda esta confrontación contra Esteban. ¿Ya?
porque él era de ese lugar. Que estaban acusándolo. Claro, claro. Claro, él perseguía a la iglesia, pero eso más adelante lo van a hablar los hermanos, pero ya aquí nos está dando como un indicio que posiblemente pueda haber estado ahí Pablo presente, porque era estaban los de Cilicia, ¿ya? Y él era de la provincia de ahí, de ese lugar, era de Tarso. ¿Y quién, dice, quién y qué posiblemente impulsó a que se levantaran los de la sinagoga y otros para disputar con Esteban? ¿Quién y qué posiblemente impulsó a que se levantaran los de la sinagoga y otros para disputar con Esteban? El versículo 10, falta por leer. Hermana Alejandra, ¿qué dice el versículo 10? Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían, ¿no es cierto?, resistir a la sabiduría con que hablaba. ¿Ya? Estaban ofuscados. Ya, ahora, ¿quién y qué posiblemente impulsó a que se levantaran los de la sinagoga y otros para disputar con Esteban? ¿Quién y qué posiblemente impulsó? ¿Quién primero? ¿Quién lo impulsó a ellos? ¿Quién lo impulsó a ella a atacar a Esteban? Mejor así digámoslo. ¿Quién fue el que lo impulsó? ¿Quién cree de dónde viene todo el mal? ¿De dónde viene Satanás. todo el ataque? Satanás. Satanás, el diablo, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí dice, la otra diapositiva dice, la acción de Satanás como adversario. Su resistencia contra la evidencia de la resurrección de Jesús. La acusación contra los judíos en la culpabilidad de la muerte de Jesús. Su envidia debido al crecimiento de los seguidores de Jesús. Entonces, ¿quién y qué posiblemente impulsó a que se levantaran los de la sinagoga y otros para disputar con Esteban? Primero fue, ¿quién? Satanás. Ahora, ¿qué los llevó a eso? ¿Qué fue lo que los llevó a eso? La resistencia contra la evidencia de la resurrección de Jesús. Que él hablaba de la resurrección de Jesús. La acusación contra los judíos en la culpabilidad de la muerte de Jesús. Acuérdense que Pedro, ¿qué les decía a los judíos cuando les predicaba? ¿Quién habían matado a Jesús? Ellos mismos. ¿Ya? Su evidencia debido al crecimiento de los seguidores de Jesús. Oye, estaban enardecidos porque estaban creciendo los discípulos. Claro. ¿Y qué pasa? Que estaban creciendo la iglesia y ellos estaban menguando. El poder religioso estaba menguando, o sea, tenían competencia, decían ellos. Incluso si ustedes leen en el versículo, ahora, el versículo 7, hermana Alejandra, el versículo 7, vean lo que dice el versículo 7, nuestra lectora oficial. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecían los discípulos. ¿Y qué más decía el último? Que muchos de los sacerdotes creían en la fe, o sea, le estaba llegando competencia al Sanedrín, ¿no es cierto?, la autoridad, y muchos se estaban convirtiendo, y para ellos era un problema para esto. Se estaban convirtiendo sacerdotes, de entre ellos mismos se estaban convirtiendo al cristianismo, y para ellos era un problema eso. Ya, del 11 al 14. Versículo del 11 al 14 vamos a leer. De hermana Flor, ¿usted lo tiene ahí o no? Está sin lente, pero puede leer, ¿no? Se lo sabe de memoria, hermana Flor. ¿Aló? Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio.
y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Se entusiasmó la hermana Floria, leía hasta el 15. Bien, amén. Sí. Entonces, en el versículo 11 y 12, dice: entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Bien, hay una palabra ahí, soliviantar. Dice inducir a una persona o adoptar una actitud rebelde u hostil. ¿Ya? Es decir, también puede decirse que es alborotar. ¿Ya? Alborotaron, ¿no es cierto?, a los demás que estaban ahí para contra Esteban. Sobornar, corromper a alguien, es una palabra que puede ser muy conocida afuera en el mundo, yo creo. Sobornar, corromper a alguien con dinero o regalos para conseguir de él una cosa, generalmente ilegal o inmoral. ¿Ya? Entonces, sobornaron. ¿Cuáles son las acusaciones en contra de Esteban? Ya, 6:11. ¿Por qué? 6:11. No veo nada. Sí, ahí sí. Ya. Aquí yo tengo el que, como le dijera, el que regula todo. ¿Ah? Si hay cualquier cosa, aquí se ve todo. El guía, digámoslo así. Ya. Entonces, 6:11 dice, hablaba palabras blasfemas contra Dios. En el 6:11. Hablaba palabras blasfemas contra Moisés. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Ya? Después, en el 6:13 dice, 6:13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Ya? Entonces, hablaba palabras blasfemas contra el lugar santo, el templo. Y hablaba palabras blasfemas contra la ley. ¿Ya? Y en el 14, que dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces le acusaban de que Jesús va a destruir el templo, que Jesús va a cambiar las costumbres dadas por Moisés. ¿Les suena conocido este argumento, no? ¿Sí? ¿Se acuerdan qué pasó con Jesús cuando lo acusaron? Dio un falso testimonio hacia él, que iba a derribar el templo. ¿Qué dice Juan? Juan 2, 19 al 22. A ver, hermano Enrique, ¿lo tiene usted o no? Juan, se busca, o no sé si le dio a alguien Juan, perdón, a ver, ¿quién lo tiene? Ahí lo tiene atrás, hermano Enrique, ahí lo tiene el hermano, no se preocupe. Se me había olvidado que le habíamos repartido papelito. Ya, hermano. Juan 2 del 19 al 22. Ya. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho.
Amén. Gloria al Señor. Claro, aquí Jesús hablaba de su muerte y su resurrección, pero ellos se referían al templo físico. Y también Esteban hizo lo mismo, hablaba sobre la resurrección, sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Y que esto, ¿no es cierto?, que Jesús venía a reemplazar la ley. Él cumplió la ley, pero ya nosotros ya no necesitábamos ser salvos a través de la ley, sino que a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y él le hablaba que ellos estaban en una religión, eran religiosos porque ellos solamente se estaban preocupando de seguir preceptos, ceremonias, normas, pero dentro de su corazón no estaba Dios. Eran religiosos que solamente querían cumplir normas y exigir a otros que cumplieran cosas que ni ellos eran capaces de hacer. Ahí estaban los fariseos, ¿no es cierto?, entre ellos, porque ellos trataban de aparentar lo que no eran y a exigir a otros lo que ellos no eran capaces de hacer. Entonces, Esteban le habla acá de que no es por la ley, que ya los rituales de la ley y los guardar los días y todo eso ya no existía para el cristiano, en el sentido de que el objetivo principal y manera de ser salvo es a través de Jesucristo. Y no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Y no hay que usted guarde los días, que sea religioso. Y actualmente seguimos en la misma. Hay mucha gente que cree que es salva por seguir ciertas conductas, ciertas normas de conducta. Y puede ser que hasta nosotros mismos podamos caer en lo mismo. No fumamos, no vamos a fiestas, no bailamos, no bebemos. Vamos a la iglesia todos los domingos, estamos siempre en la iglesia, hacemos muchas cosas. Pero quizás, y en nuestro corazón, no está Cristo. No está Cristo. Entonces lo importante es que Cristo, cuando Cristo está en el corazón, Cristo, ¿no es cierto?, transforma desde adentro hacia afuera. Y lo vamos a ver después, cómo se demuestra que realmente estamos llenos de la presencia del Señor. Entonces aquí los religiosos se molestaban. Jesús va a cambiar las costumbres dadas por Moisés, porque ellos estaban ahí metidos en su religión. Oye, muchas veces nos pasa a nosotros, estamos tan metidos ahí, que alguien nos enseña, a veces no somos abiertos a ser enseñados, porque venimos muchas veces con costumbres, con tradiciones, más que con lo que la palabra del Señor dice para nuestras vidas. Y nos cerramos y actuamos como esos judíos, ¿no es cierto?, religiosos que tienen una palabra y tienen una convicción y no quieren abrir su corazón a recibir lo que el Espíritu Santo tiene para ellos, que es recibir a Cristo, y que la ley vino a ser una parte para poder llegar a Cristo. Porque la ley nos acusa. La ley, ¿qué es lo que dice la ley? La ley hace, si usted no hay ley del tránsito, usted está pecando, usted está infringiendo la ley. No. Entonces la ley lo que viene a hacer es acusarnos, a decirnos, mira, esto está mal, esto lo que estás haciendo está mal. Entonces la ley lo que vino a hacer es a mostrarnos que realmente no podemos cumplir lo que Dios tiene para nosotros. Humanamente no podemos cumplir la ley. No se puede. Porque siempre nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva al pecado, a lo malo. Es difícil poder cumplir toda la ley. Dice que el que no cumpla una parte de la ley ya es digno de muerte. Entonces la ley viene a decirnos que somos pecadores, que no pudimos cumplirla, y ese es uno de los objetivos de la ley. Y la ley nos viene a mostrar de que necesitamos a alguien que muera por nosotros. Y ahí venía, ¿no es cierto?, el Cordero Pascual, ¿no es cierto?, que era sacrificado, ¿para qué? Para limpiar los pecados del pueblo. Y ese sacrificio
¿no es cierto?, animal, venía también siendo un tipo de Jesucristo. O sea, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era una sombra lo que había de venir. La ley era para que nosotros sintiéramos necesidad, que necesitamos un Salvador. Porque si no hay ley, no hay necesidad de decir que necesitamos un Salvador. Porque nadie nos dice que estamos mal. La ley nos acusa. Pero vino Cristo y Cristo, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y resucitó al tercer día. Y es por ello que nosotros somos salvos. Y es por eso que ahora tenemos libre acceso al trono de Dios. Se rasgó el velo cuando murió Cristo. Se rasgó el velo de arriba hacia abajo. O sea, se restableció la comunión entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre no podía ser salvo. Pero ahora sí puede ser salvo. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Y resucitó al tercer día. Y ya no estamos condenados. En cambio, la ley nos condena. Es como la persona que quiere hacer algo y quiere tratar, fíjese que el drogadicto, el alcohólico, no sé, personas que tienen algún vicio, ellos por su cuenta tratan de salir y luchan por salir, pero no pueden. Pero en Cristo sí se puede. En Cristo sí se puede. Y eso es lo que no entendían los religiosos. Ellos estaban tan metidos en su religión que no abrían su mente ni su corazón a lo que Dios tenía preparado para ellos. Y es por eso que nosotros también tenemos que estar preparados para lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, hermanas, no se conforme. No se conforme. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Tenemos que creer a su palabra. No les quiero decir cosas que a lo mejor usted lo pueda tomar a mal, pero siéntalo del Señor. Jesús va a cambiar las costumbres dadas por Moisés. Ellos estaban preocupados porque venía Jesús a remecer sus vidas, a cambiar su sistema de vida. Cristo viene a cambiar los sistemas de vida. Cristo viene a cambiar su corazón y mi corazón. Cristo viene a cambiar todo lo que el hombre ha echado a perder. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Y eso es lo que los religiosos no lo entendían. Ahora, ¿por qué fabricaron estas acusaciones contra Esteban? ¿Por qué? Porque estaban decididos a matar a Esteban. Porque la ley decía, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Porque la ley decía que el que blasfemare el nombre de Jehová. Pero ellos no entendían de lo que hablaba el Antiguo Testamento. Sí, hermano Enrique. Cuando Pedro, Dios por intermedio de Pedro cura al cojo, le da un sermón a las personas, Sí. ¿cierto? Pero en el versículo 17, porque sale en Hechos 3, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Entonces, muchas veces nosotros podemos actuar como religiosos y por ignorancia, por no estudiar la Escritura, uno va a hacer a lo mejor las mismas cosas que hicieron los fariseos o los saduceos. Entonces, es por ignorancia. ¿Y la ignorancia por qué viene, hermano? ¿Por qué? Por no estudiar, por no escudriñar. ¿Y por qué no escudriñamos? Porque muchas veces somos religiosos. Porque Digamos. venimos a hacer las cosas que Porque hacían somos ellos conformistas, nos conformamos con lo que tenemos y no anhelamos en nuestro corazón poder tener más de Dios y querer llegar a conocer más a Dios. Ignorancia, claro, la ignorancia, ¿por qué? Porque no conocían más. ¿Pero qué lo lleva a la ignorancia? El conformismo. Sí, y también, bueno, esto que puede servir de enseñanza para todos nosotros, de que nosotros no tenemos que actuar por nuestros deseos, por nuestras emociones, sino que tenemos que actuar conforme a la palabra, aunque no los guste. Aunque no los guste lo que le está diciendo la palabra, pero uno tiene que actuar conforme a la palabra. Amén.
Amén. Entonces es la visión, la visión, la visión, la visión. Es importante la visión. ¿Cuál es la visión que tenemos como iglesia? Tener visión. Esteban tenía visión, los discípulos, los apóstoles tenían visión. La visión. ¿Con qué propósito usted está acá? ¿Con qué propósito estamos sirviendo al Señor? No me gusta esto, me voy. No me gusta esto, no me gusta cómo se predica, no me gusta cómo se hace esto. Entonces estamos buscando lo que me gusta y lo que no me gusta. Y lo que a mí me emociona y lo que a mí no me emociona. Lo que a mí me llena o no me llena. Esa es una parte. Y lo que me conviene o no me conviene. Y entonces de repente queremos, una hermana, Cintia, dijo el otro día que había tenido un sueño. Y en ese sueño decía que la iglesia estaba bajo, estaba durmiendo. Y ella le decía, Señor, entonces, ¿cómo la iglesia? Y el Señor le decía, para que haya un avivamiento tiene que empezar por ti. Entonces, ¿por dónde tiene que empezar el avivamiento? Yo tengo que pedir que mis hermanos estén avivados para yo estar vivo. Yo tengo que esperar que la iglesia esté viva para que yo pueda estar vivo. Entonces, cuando nosotros esperamos que los demás hagan lo que yo no hago, es cuando empezamos a encontrar todo malo. Y empezamos a ir de un lado para otro y al final en todos lados, hermano, vamos a encontrar personas imperfectas. Entonces, es importante tener la visión. La visión. ¿Para qué nos llamó el Señor? No podemos cambiar de visión. El Señor aquí, en cada iglesia, el Señor tiene hay una visión, hermano. Hay una visión. Usted no puede esperar que la iglesia de Ojos de Agua sea igual que la Asamblea de Dios del Paradero 9. Porque el Señor los llamó y tienen un propósito, un objetivo. Y ahí tenemos que nosotros rimar para el mismo lado. Si el pastor tiene una visión, todos tenemos que estar en la visión del pastor, que sea en Cristo. Y no decir, no, a mí no me gusta esto, no, la visión. Ahora, usted ve en la iglesia, ¡ay! Los hermanos se tiran al suelo, se caen, tiran la chaqueta y se caen todos. Y aquí en la iglesia no pasa eso. Bueno, hermano, no podemos esperar que el Espíritu Santo obra como Él quiere. No podemos anhelar lo que tienen los demás, sino que anhelemos lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. No anhelemos de que si en Colombia pasan cosas, porque la situación es distinta, porque Dios opera de distinta manera en distintos lugares. Pero a lo que yo voy con esto es que nosotros tenemos que esperar lo que Cristo haga en mi vida. No esperando lo que Cristo haga en los demás, porque si el Señor hace algo en los demás, ahí yo actúo. Si todos saltan, ahí yo salto. Si todos buscan a orar, ahí yo oro. No, hermano, tiene que ser personal. Amén. Eso es más que Amén. cualquier otra cosa. El propósito del Señor en nuestra vida es teniendo esa intimidad con Él. Amén. Porque a través de esa intimidad sabemos lo que el Señor demanda de nosotros. Amén. A través de su palabra, a través de cómo Él quiere hacerlo. Pero si uno no está sensible a la voz del Señor, no va a entender el propósito de nuestra vida. Porque no solamente estamos aquí, claro, reunidos, pero también el Señor quiere que hagamos cosas afuera, a los que están enfermos. Él vino a los enfermos, no a los sanos. Eso es lo que yo creo. Es la visión. Es la visión. ¿Cuál es la comisión que nos dejó el Señor? Y la hemos perdido en el tiempo. Hemos perdido la visión inicial. ¿Cuál es la comisión? Predicar el Evangelio. Y cuando nos dediquemos a hacer las cosas que Dios nos manda, nos vamos a despreocupar de los demás, porque vamos a estar tan preocupados de las cosas del Señor que no nos va a importar lo que está al lado. Y el Señor nos manda a cumplir su misión, su comisión. Amén. Y eso nace, ¿no es cierto?, en la intimidad con Dios. Yo puedo gritar, puedo patalear, puedo decirle a usted, hermana, reviéntase. Pero si usted no tiene una convicción y no tiene una intimidad con el Señor, usted es personal. Pero nosotros como maestros, como predicadores de la palabra del Señor, tenemos que animarle a ustedes a que siga a Cristo, a que sigamos en Cristo, que todos necesitamos estar en Cristo. Hermana Margarita. Lo más importante que la palabra dice, cuando estaban todos unánimes, en un mismo sentir, orando en la misma dirección, dice que Dios se encargaba y traía a los que iban a ser salvos. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Es orar, dice, orar sin cesar.
en la comunión de Dios con el Señor, para que nosotros seamos usados para la gloria del Señor. Porque el Señor dice que Él va a traer a la iglesia a los que van a ser salvos. Pero nosotros, ¿cuál es la misión? Dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que nos está faltando en la iglesia, estar unánimes, de ir a predicar el Evangelio. Como yo me recuerdo que cuando esta iglesia se quemó, salió toda la iglesia a predicar a la calle, hasta los niños. Y después se terminó todo eso. Como que todos se quedaron dormidos. Y hay algunos que están despiertos nomás. Entonces, falta el despertar en la iglesia. Despertar, el avivamiento empieza conmigo. Yo empiezo al Señor a orar todos los días. A veces Dios me despierta a las 5 de la mañana. Yo no me quejo, ahora yo me pongo a orar. Porque eso Dios quiere. No lo despierta por despertar, nos lo despierta para orar. Orar sin cesar. Y ese es el deseo de Dios, que estemos orando, confiando en lo que Él va a hacer, no lo que yo voy a hacer. El Señor hace como Él quiere. Y tiene propósito, más allá de lo que nosotros no podemos entender. El propósito de Dios es que busquemos, es que tengamos esa comunión y que los conozcamos. Que yo quiero conocer más a Jesús. Ese es mi deseo, conocer lo que quiere que Dios haga, Señor. ¿Cuál es mi tarea? Pero yo pongo mi disposición y Él hace como Él quiere. Y toma a las personas como Él quiere. Pero tenemos que estar unánimes, la unidad, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Si no estamos en un mismo sentir, andamos cada uno por su lado. Eso es lo que Dios quiere, la unidad. Cuando estaban todos juntos unánimes, ¿qué hacía el Señor? Derramó su Espíritu Santo, en la unidad. Pero si no estábamos unánimes, no esperemos que si uno siembra papa, vamos a recibir uvas, bueno, ¿cierto? Entonces, yo creo que la unidad es donde Dios va a demostrar realmente lo que estamos en Cristo. Esa unidad en el Espíritu. En el Espíritu. Que estemos todos. ¿Eso no significa la unidad del Espíritu, que yo soy amigo de las personas? No, no. O yo me llevo bien con ellos, entonces No, con ellos tengo la unidad del Espíritu. no. La unidad del Espíritu es que estemos en el mismo sentir, pero el sentir que viene de parte de Dios. En el mismo Espíritu estemos nosotros todos hablando lo mismo, teniendo el mismo propósito. Si el pastor tiene un objetivo, un propósito en el Señor y la iglesia va por otro lado, por más que él trate de hacer las cosas, de querer y hablar y decirnos las cosas, si nosotros no queremos, no estamos en ese sentir, porque el pastor es el líder, el cabeza de esta congregación. Y la iglesia tiene que estar en el mismo sentir. Ahora, si el pastor tuviera mal, le digo que nosotros con la palabra de Dios tenemos que mostrar. Pero, como dice la hermana Margarita, está en el mismo sentir. Ahora, eso es personal. Qué bien, hermana. Si usted tiene ese sentir, el Señor siga haciendo. No se desanime. No hay que desanimarse porque los demás no lo hacen. No. Tenemos que seguir orando. Ahora, la predicación puede ser de distintas maneras. Usted puede salir en la calle a predicar, usted puede predicar en el metro a los vecinos, puede predicar en su trabajo, pero lo más importante de todo es que usted predique con su testimonio. Porque por las palabras mueven las personas, pero los hechos arrasan con todo. Lo más importante son los hechos. Y vamos a leer el versículo 15. Para terminar, dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Ya? Entonces todos estaban, a pesar de las acusaciones falsas ante el concilio, vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Sáltese nomás, hermano. Entonces, y aconteció que descendiendo Moisés, dice aquí, y esto lo compara. Muchos lo comparan con Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés salió de estar en la presencia de Dios? La gloria, con la gloria chequiná, que le llaman, ¿no es cierto? La gloria de Dios estaba sobre él cuando estuvo en el monte Sinaí. Y cuando él llegó, ¿no es cierto? Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, ¿alguien lo va a leer ese? Sí. Éxodo 34, 29 al 30. Hermano Benjamín. Roberto. Amén, en el nombre del Señor.
Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Y al ver a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, he aquí la piel de su rostro resplandecía, y tuvieron temor de acercarse a él. Amén. Amén. Entonces, la gloria de Dios estaba sobre Moisés. El rostro, veían un rostro resplandeciente. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba en él. Y aquí también vemos cómo ellos, a pesar de todo, y que estaban ahí, que lo trataban y le decían cosas, y es que veían en él una cara, esto me están atacando, me están diciendo cosas. ¿Qué hacía él? ¿Qué veían en él? ¿Veían una defensa? ¿Veían algo así como a la defensiva? No. ¿Qué había en él? La gloria de Dios. La gloria de Dios estaba, se veía en él el rostro como de un ángel. ¿Y por qué pasa eso, hermano? Porque está lleno de la presencia del Señor. Impregnado de la presencia del Señor. Una vez un pastor dijo, pastor Leal, decía, había un hermano que comía pescado en la mañana, en el almuerzo, en la tarde, toda hora comía pescado. Cuando respiraba pescado. En su dolor salía, de su transpiración salía pescado. Todo lo que de él salía pescado. ¿Por qué? Porque él comía siempre pescado. Su cuerpo estaba impregnado al pescado. Y si nosotros estamos siempre en la presencia del Señor, ¿de qué vamos a estar impregnados? De la presencia del Señor. Y aquellos que nos vean dicen, veo algo especial. Se ve algo especial. Se ve la gloria de Dios. ¿Y por qué no podemos creer a eso? ¿Por qué creemos que eso es para otro tiempo, para otro momento, que es solamente para la vida? No, si también es para ahora, también es para hoy. La presencia del Señor tiene que estar en cada uno de nosotros. Y para eso tenemos que estar siempre preocupándonos de estar en la presencia del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a tomar la ofrenda. Y acuérdense del versículo bíblico, Hechos 6, 8. Ya. Bien. Vamos a orar primero. Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por lo que tú nos entregas cada día, Señor. Gracias por tu palabra que hace tan bien a nosotros, Señor, a nuestra vida. Señor, que esta palabra, Señor, que hemos compartido en esta mañana pueda hacer vida en nosotros, Señor. Sé tú obrando en mi vida primeramente, Señor. Que tú puedas obrar, Señor, que tú pongas esa inquietud, Señor, de estar cada día en tu presencia, Señor. Que también en mis hermanos, que cada día anhelen estar en tu presencia. Queremos estar llenos de ti, de tu presencia, Señor. Queremos permanecer en ti, Señor, en la gran comisión que tú has entregado, en lo que tú has entregado a la iglesia. Te glorificamos en esta mañana, Señor. Alabanza y gloria a tu nombre, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice al pastor de esta iglesia, a su esposa, a su familia, Señor. Bendice a los hermanos encargados de cada departamento, Señor. A los líderes, Señor. A las directivas, Señor, de distintos departamentos, Señor. Bendice a todas las clases, Señor, a los maestros, Señor. Bendice a los hermanos de esta clase, Señor. Se tú obrando, Señor. Se tú obrando en misericordia, Señor, con cada uno de mis hermanos, Señor. Bendíceles, guárdales, Señor. Ayúdales, Señor, en sus debilidades, Señor. Que ellos puedan ser fortalecidos a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Se tú obrando. Obra, Señor, en cada vida, Señor. Obra en esta clase, obra en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, en los adultos y en los ancianos de esta iglesia, Señor. Que podamos ser una iglesia victoriosa, Señor. Que anhelamos tu presencia, que anhelamos estar en tu presencia, Señor. Así como Esteban, Señor, de buen testimonio, Señor, que anhelaba estar en tu presencia, hombre de fe, de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Señor, que podamos, Señor, estar como Esteban, Señor, que anhelemos estar en tu presencia, que anhelemos estar llenos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, guárdanos, Señor.
Ayúdanos a seguir esta gran comisión. Ayúdanos a seguir en tu camino, Señor. Como decía el hermano Enrique, Señor, que quizá no sigamos de la ignorancia, quizá de no saber de ti, Señor. Que anhelemos conocer más de ti, Señor. Ayúdanos, como dice hermana Margarita, Señor. Ayúdanos a predicar la palabra, a entregar a otros lo que hemos recibido de gracia. También entregarlos a otros, Señor, para que reciban tu palabra, Señor. Porque el mundo está perdido, Señor. Sabemos que en el mundo hay perdición, Señor. Sabemos que en el mundo no hay paz. Pero en ti, Señor, hay paz. En ti, Señor, hay salvación, Señor. En el mundo encontraremos aflicción, pero en ti encontraremos paz en nuestro corazón. Señor, mira cómo se pierde el mundo, Señor, y nosotros quizás preocupados de muchas cosas, pero no de predicar tu palabra, Señor. De entregar tu palabra, Señor, a cualquier precio, como lo pagaron, Señor, en los mártires de la iglesia, Señor, como Esteban, que murió por la causa de Cristo, que murió, Señor, igual como tú moriste en la cruz del Calvario, Señor, cuando tú dijiste, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. También Esteban, Señor, dijo esta frase, Señor. Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, las hermanas Emiliana y la hermana Lili están encargadas de la ofrenda. Que el Señor les bendiga. Recuérdense del texto bíblico. La hermana Lili y la hermana Emiliana. Hermana Lili, ¿qué hermana? La hermana Lilian. Dos.